empezar digamos, a entender cómo programar de una manera más eficiente el PLC. Entonces nosotros generalmente en un PLC nosotros vamos a tener una cantidad de entradas que puede ser, por ejemplo, 8, 8. 16. Por ejemplo, unas 26 entradas y va a tener unas 30 8. salidas. Y En va a un tener, PLC. Ah, pero un PLC grande, me. Ah, bueno. sí, claro, y va a tener también comunicaciones, RS, va a tener, análogas. exactamente, va a tener señales análogas que también serían entradas, pero análogas. Entonces va a tener muchas cosas. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, la idea de justamente esto es aprender cómo se debería programar de una manera estructurada, teniendo en cuenta que lo que yo voy a hacer es aplicar básicamente la programación orientada a objetos a lo que es esto. Listo. Es un Profe, poco. digamos, este chino Michael, él ya sabe eso. ¿Y por qué ladran? No, yo no sabía, es el perro. Po, programación orientada a objetos. ¿Listo? Profe, ¿esa clase va a ser grabada? Sí, aquí la estoy grabando, que Ah, vale. Santiago me pidió el favor que la grabara. Ah, listo, listo. Pero ellos dos ya saben qué es Po. No, Ah, entonces acá, listo. Vale, vale. pero pues. Entonces, la idea es justamente trabajar con programación orientada a objetos, que es traer los objetos de la vida real y convertirlos en algo virtual. Entonces, ¿con qué se come eso? Pensemos justamente en el ejemplo de siempre, en un carro. Entonces, cuando tenemos un carro, el carro ya es un objeto como tal creado. Él ya tiene unas características como por ejemplo, color, eh, por ejemplo, eh, Modelo, modelo, por ejemplo, marca, cilindraje, tipo de motor, los atributos. rines, etcétera. Y todas esas son características. También ellos pueden tener algo que se conoce como los métodos, que básicamente son las funciones, como por ejemplo arrancar, frenar, entre otras, que serían sus características como tal de funcionamiento. ¿Sí? Esas O el- características de funcionamiento son las que generalmente son acciones. Entonces nosotros en un objeto vamos a tener acciones y vamos a tener atributos. Las acciones son arrancar, frenar y los atributos serían el color, modelo, marca, rines. Entonces, los atributos, en este caso, nosotros los vamos a trabajar en PLC, pero no vamos a trabajar como tal las acciones. ¿Listo? Vale, solo los Entonces, atributos. solamente los atributos. Entonces, en PLC, generalmente en software de alto nivel, como por ejemplo Codesys o por ejemplo TIA Portal o alguno de ese tipo de nivel, se crea algo y tiene algo que se llama UDT, UDT. que es básicamente una representación de variables en una estructura que me va a representar algún objeto. La idea es representar los UDTs como un objeto. Entonces, si nosotros tenemos una máquina, esa máquina va a tener diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, pensemos en una válvula. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una válvula, ¿cierto? Y esta válvula va a abrir, va a cerrar y va a tener un sensor que va a decir si está abierta o está cerrada. Y esta válvula pues va a tener diferentes características. Entre esas características las dice el cliente. Por ejemplo, supongamos que el cliente dice, no, yo quiero que esta válvula tenga, por ejemplo, una alarma, ¿cierto? Cuando no abre completamente. Quiero que esa alarma tenga un tiempo configurable. Quiero que
que no sé, que guarde un estado de cómo se encuentra. Por ejemplo, que el que está encendida, que está apagada o que por algún motivo está en falla, por ejemplo, con el tiempo. Que si usted la mandó a abrir y no abrió, pues inmediatamente eso va a tener una alarma. Entonces, si nosotros tenemos una válvula, la idea justamente de aplicar la programación orientada a objetos es poder crear un elemento que me represente todas las características de ese elemento dentro de un UDT. Y esto es para poder tener agrupados todos los elementos o todas las características de ese grupo directamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos la programación como siempre hemos aprendido a hacerla, que es básicamente crear una variable por cada uno de los elementos, y imaginémonos que tenemos 26 válvulas, quiere decir que voy a tener que hacer 26 alarmas, 26 tiempos, 26 estados, 26 entradas, 26 salidas. Sí, Pero eso no es es, lo que queremos. no es. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un tipo de estructura en la cual vamos a tener entradas, vamos a tener UDTs, que serían los tipos de datos, vamos a tener asignaciones, Profe, una pregunta. güey, Entonces, acá en este caso sería como el padre y el hijo, ¿no? O sea, herencia y heredero. ¿el qué? Acá ya va a aplicar lo de herencia y la de heredero, No, aquí no ¿sí? hay herencia ni nada de eso. ¿No? No, ya te Ah, explico por bueno, qué. vale. Listo, entonces acá tenemos, por ejemplo, alarmas. Y acá tenemos entonces otro bloque, por ejemplo, que se va a llamar programación. Y acá vamos a hacer nuestra programación. Básicamente estamos dividiendo nuestros elementos en cuatro grupos diferentes. Los UDTs, alarmas, asignaciones, nuestros input y vamos a tener al otro lado nuestras output. Y todo esto va a estar interconectado. ¿Interconectado a dónde? Nuestro punto central o nuestro grupo como tal de información va a ser los UDTs. Va a ser nuestro grupo central. Y todos los otros simplemente van a ser elementos que van a estar alrededor de él. Si necesito más, los puedo conectar. Entonces, las entradas van a estar asignadas a los VTs. Las salidas van a estar asignadas a los outputs. Esas asignaciones realmente pasan por el bloque asignaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una entrada, esa entrada va a pertenecer a un UDT. Por ejemplo, yo tengo un final de carrera de esta válvula. Ese final de carrera de esa válvula va a pertenecer a esa válvula, por lo tanto, voy a tener aquí uno que se llame, por ejemplo, final carrera. Eso va a estar asignado, este input va a estar asignado a un UDT y ese UDT va a estar asignado a una entrada y salida en asignaciones. Entonces, básicamente, yo hago las asignaciones acá. Esto básicamente iría de aquí para acá y de aquí para acá. Los UDT simplemente son representaciones de los elementos físicos en una estructura definida, como esta. Tenemos una alarma, un tiempo, un estado y un final carrera. Es una estructura definida, o sea, un UDT. ¿Y qué significa UDT? UDT significa User Data Type. Un User Data Type o un User Data Type.
Que eso en español significa Tipo de dato de usuario. exactamente. Entonces tenemos el tipo de dato de usuario, que es básicamente esto. Nosotros qué vamos a tener todos estos representados acá. Vamos a asignar esas entradas y esas salidas de los UDTs directamente a las entradas y salidas que va a pasar por acá. Esos UDTs van a estar también asignados a alarmas. Vamos a tener Vale. alarmas. Esas alarmas son, por ejemplo, esta. Ok, si yo mando a abrir una válvula, va a estar programado acá. Esto básicamente, cada uno, este bloquecito es programación, este bloquecito es programación y este bloquecito es programación. Entonces en alarmas voy a tener una programación establecida, como por ejemplo, voy a tener que si yo activo la válvula y la válvula no abre o no cierra en 5 segundos, me bote una alarma. Así de simple. Entonces todas esas alarmas las voy a representar en alarmas, en una programación de alarmas. Todas las asignaciones de entradas y salidas las voy a representar en un bloque de asignaciones, en donde asigno mis entradas a los UDTs y mis UDTs a las salidas. Y la programación trabaja exactamente también con los UDTs. Los UDTs van a ir a programación y de programación va a devolverse al UDT. Entonces todo va a estar alrededor de los UDTs. Todo lo que yo haga de programación, todo lo que yo haga de ejecución, todo donde yo necesite mover datos, los datos que voy a mover son los UDTs. En ningún lado de mi programación voy a utilizar directamente un input en alarmas ni en programación y un output tampoco, directamente ni en alarmas ni en programación. ¿Por qué? Porque mis datos van a quedar guardados aquí directamente. Entonces, ahí lo que trato de hacer es ejecutar simplemente un tipo de creación de elementos que van a compartir características. Entonces es mucho más fácil crear un UDT para una válvula que ponerme a crear tantos elementos. Si tengo muchos elementos, como por ejemplo un motor, tengo unas válvulas, tengo unos sensores, tengo diferentes elementos, pues los puedo ir creando de acuerdo a la necesidad. Pero no creo las variables fijas, sino que creo es una estructura de variables. Con eso, pues es mucho más fácil ver la programación. Por ejemplo, sé que mis entradas van a ir a los UDTs y sé que mis salidas van a estar controlados por los UDTs. Entonces, eso nunca va a cambiar y no me voy a ir a la programación a buscar ni entradas ni a buscar salidas. Siempre voy a trabajar con los UDTs. Si llego a necesitar agregar una variable, sea la que sea, agrego la variable dentro del UDT, dentro de este, más no creo una variable de tipo global o algo por el estilo. Simplemente la agrego directamente acá. Y esto ya me actualiza automáticamente todo lo que yo tengo acá. Y puedo acceder a esa variable en cualquiera de los entornos. Es una forma de poder representar los elementos físicos en lo que yo voy a hacer. Para eso hagamos un ejemplo en el mismo TIA Portal, pero esto es aplicable para otro software. ¿Listo? Y acá entonces sería la estructura que nosotros vamos a llevar. Por un lado vamos a tener entradas a los UDTs, salidas de los UDTs, las asignaciones de esos UDTs a entradas y salidas, las alarmas como tal de esos UDTs y en la programación. Claro, dentro de esta programación yo puedo tener muchas más estructuras. Por ejemplo, puedo tener otra programación aquí, otra programación aquí, otra programación acá y diferentes programaciones. Igual en alarmas, puedo tener eh, alarmas únicamente para válvulas, alarma únicamente para motores, alarmas únicamente para sensores y así sucesivamente. En asignaciones, pues puedo tener asignaciones, por ejemplo, de solamente entradas, asignaciones de solamente salidas y asignaciones de únicamente sensores analógicos, por ejemplo. Entonces,
cada una de estas dentro puede tener sus subdivisiones. Y esas subdivisiones normalmente pueden ser o FC o FB. ¿Cuál es la diferencia entre un FC y un FB? Un FC es un bloque, una función, la cual no tiene memoria y no guarda datos. ¿Qué ejemplo podríamos tener de FCs? Un sub, un add, un más, un eq, por ejemplo, un en, un ln o algo así. ¿Y cuáles son fb que me guardan estados? Los fb que guardan estados podrían ser un ton, un ctu, un rtric. Ese tipo son los que me van a guardar estados. FB guardan estados, FC no guardan estados. ¿Para qué me sirve eso? ¿Listo? Los FCs son elementos cuando yo necesito únicamente que se me active algo supremamente sencillo. Algo de contactos, algo que abre aquí y apenas abre, activa dos variables o algo por el estilo que sea sencillo de ejecutar. Los FB son para programaciones más complejas que van a tener usabilidad de muchos elementos. Algo que la idea de esta programación estructurada es que todos los elementos pertenezcan únicamente a su grupo de trabajo y la única forma de compartir datos entre un bloque de alarmas y un bloque de programación y un bloque de asignaciones sea por los VTs, no por nada más. Y si yo voy a crear un ton en algún FB, ese ton se tiene que crear dentro de ese FB y va a quedar dentro del FB que yo cree y ese FB va a quedar dentro del bloque La de programación. programaciones. La jerarquía de los bloques iría a quedar básicamente así. Vamos a tener un bloque principal, que sería un bloque main. Vamos a tener un bloque que sería un FB, es un bloque de función. Y ahí iríamos a tener un FC, que sería ya una función. La jerarquía que vamos a tratar básicamente es de aquí para acá y de aquí para acá. Podemos tener que de aquí para acá, pues podemos acceder a los VTs o también desde el mismo FC. Pero la idea siempre es que el main, el bloque principal, sea el bloque que me llame a los otros bloques. ¿Puede llamar a un FC directamente? Sí, aquí podríamos decir que este va a llamar directamente a este. Lo puede hacer efectivamente, pero pues generalmente los FBs son los que van a hacer esa transición. ¿Listo? ¿Para qué puedo utilizar un main? Inicialmente siempre para llamar diferentes bloques. Por ejemplo, yo tengo aquí el programa 1 y tengo también otro programa que se llama programa 2. Esos los voy a llamar desde el main. Voy a llamar a programa 1 y voy a llamar a programa 2. Los llamo desde el main. Pero siempre va a haber una condición. O sea, yo aquí voy a tener una condición, un if, y aquí también voy a tener una condición para que estos bloques se vayan a ejecutar. Porque estos dos bloques no van a poder trabajar al tiempo. Cada uno va a hacer una programación diferente. ¿Listo? Entonces, esa es. Ahora sí, hagamos el ejemplo aquí con tía. Y miremos de qué trata la parte, por ejemplo, de los UDTs. Y vamos a crear un UDT sencillo para entender el concepto. Vamos a agregar aquí un PLC. Agregamos un S7500. ¿Por qué pedí que fuera la versión 19? Porque últimamente se están trabajando con equipos que se conocen como equipos de periferia. Y esos equipos de periferia es básicamente que el PLC está en un lado y yo me comunico con
las entradas y las salidas por Profinet, o sea, por Ethernet. Entonces yo puedo tener el PLC a unos 50 metros de donde están las entradas y salidas. Vale. Entonces aquí vamos a tener que poner una contraseña que me dice que tiene que ser de más. En esta versión 19 sí todo necesita tener contraseña y ser muy, mejor dicho. O sea, todos los PLCs que vayamos a programar le debemos poner contraseña. No, aquí la pide obligatoriamente. Ah, Listo. Estamos aquí entonces en nuestro programa ya. Y acá pues básicamente lo que vamos a hacer es comenzar a programar. ¿Qué vamos a comenzar a programar? Pues nuestros UDTs. Entonces lo primero, nuestros UDTs. O sea, estos. Hagamos el ejemplo de acá. Una válvula que tiene una entrada, una salida, y nos pidieron que pusiéramos un estado de la válvula y que pusiéramos una alarma de esa válvula. ¿Listo? Entonces lo primero, vamos a crear un tipo de dato. El tipo de dato lo podemos encontrar acá y vamos a agregar un nuevo tipo de dato. Al agregar el tipo de dato, nosotros lo que vamos a ver es justamente esto, que es una estructura, campos, en la cual podemos comenzar a llenar. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle UDT, que significaría User Data Type, y pongámosle válvula, como para tener una estructura y saber que eso es un UDT. Y aquí vamos a comenzar a poner, por ejemplo, las variables que nosotros queremos llamar a cada uno de los elementos que tenemos dentro de nuestro UDT. Que yo acá, por ejemplo, los llamé alarma, tiempo, estado, final, carrera. Pero se pueden llamar como uno quiera. Preferiblemente, siempre tengamos nombres que sean lo más específicos posible de acuerdo a lo que va a ser. Por ejemplo, no sé, tenemos una válvula y es simple efecto. Entonces le vamos a poner accionamiento. Entonces, accionamiento pues quiere decir que se acciona, o sea, que se mueve, ¿cierto? Podemos ponerle sensor posición. Ok. Este es un sensor que me indica en qué posición se encuentra. Otro, entonces, alarma. Ok, o sea, eso es una alarma. Tiempo, alarma. Entonces, este es un tiempo, entonces va a ser de tipo time. ¿Qué más tenemos? Un estado. El estado nos va a decir en qué estado se encuentra. El cliente nos dijo, por ejemplo, que los estados iban a ser uno, 2 y 3, que iba a ser desactivado, que iba a ser activado y que iba a decir falla. Entonces son tres estados. ¿Qué tipo de variable o qué tipo de dato, por ejemplo, es uno que me indique, que me pueda indicar tres estados? un int. Exactamente, un int. Entonces voy a tener, perdón, aquí era el int. Entonces listo, voy a tener un int. Listo, de acá, ¿cuáles van conectados realmente a entradas y salidas del PLC? Solamente accionamiento y sensor posición. Los otros van a ser completamente virtuales, digámoslo así. Alarma va a ser de tipo bool y va a ser su por valor por defecto va a ser false. Tiempo alarma va a ser de tipo time y puedo tener un valor de por defecto. Pongamos un valor por defecto, por ejemplo, de 5 segundos, que ese va a ser el tiempo de alarma. Y el estado va a ser un entero. Podemos decir que el valor por defecto sea 1. Podemos decir que 1 sea apagado, 2 sea encendido y 3 sea en alarma. O podemos decir que 0 sea apagado, 1 sea encendido y 2 sea alarma. Pero todo eso lo tenemos que documentar. Y aquí es donde viene una de las herramientas más poderosas que un programador debe saber manejar. Y si no la sabe manejar, tiene que obligatoriamente manejarla. Y es Excel. Ah, Para un programador es muy importante
poder manejar Excel y ordenar todo esto de una tal manera que pueda guardar la información en Excel, saber qué entradas y salidas hay, cuáles son los tipos de datos que tiene, cuáles son las conexiones. Y Excel sirve mucho para poder ayudar a concatenar los diferentes valores que yo voy a utilizar en TIA Portal. Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí una que me diga estados y poder poner acá y digo, ok, el 0, 1 y 2, 0 va a ser apagado, 1 va a ser encendido y 2 va a ser falla, ¿cierto? Por ejemplo, esto podría decir que va a ser para válvula. Esto va a ser estado. Para válvula no, por ejemplo, para bomba. Para válvula van a ser los mismos estados, pero ya no van a indicar apagado, sino por ejemplo va a indicar cerrado, abierto y falla. Y así puedo hacerlo, por ejemplo, para otro sensor. Entonces puedo que tener para un sensor, ¿cierto? Apagado, pues no va a estar el sensor apagado, así que este no cuenta. Uno va a estar encendido, ¿cierto? Y dos va a estar en falla. O sea, por ejemplo, un sensor puede tener estos tres estados igualmente, pero pues solamente va a tener realmente estos dos estados. Y puedo crear un UDT, por ejemplo, también para una bomba. Puedo crear un UDT también para un sensor. Puedo crear UDTs para cada uno de los elementos que vaya a trabajar. Ahora, ¿esto como tal se ha creado algo? No. Aquí no hemos creado absolutamente nada. Solo le hemos dicho que usted va a tener un objeto, posiblemente, que va a tener estas características. O sea, estos atributos. Básicamente yo creé una clase. Esta clase tiene unos atributos, tiene unos métodos, pero pues si no instancio la clase, no sirve. Hablando de programación orientada a objetos. ¿Sí o no? Sí. Listo. Ahora, vamos a instanciar una clase. Bueno, instanciamos tres clases de estos. Vamos a ir a Program Blocks y a explicar. El main, siempre el bloque moradito es el bloque de inicio en el cual nosotros vamos a tener nuestro punto de entrada del programa. Este punto de entrada al programa es el que nosotros vamos a utilizar para poder comenzar y de ahí en adelante llamar todo lo demás. Tenemos más bloques morados. Tenemos muchos. Entre esos, los más comunes son los Program Cycle, que son programas o básicamente bloques que siempre se están ejecutando en ciclos. O sea, van a estar trabajando todo el tiempo. Pero también Como los de tenemos, Arduino, ¿no? ¿no? Como la programación de Arduino. Sí, digámoslo que sí, un loop. Ajá, Pero pues acá podemos tener muchos bloques morados de loop. Tenemos bloques startup, que solamente se van a ejecutar cuando inicia la programación. Tenemos bloques de time delay interrupt, o sea, que por una interrupción que nosotros le pongamos al PLC por una entrada se va a ejecutar este bloque. Interrupt, bloques cíclicos de interrupción, o sea que se van a ejecutar cada X tiempo si se cumple una condición. Y muchos otros bloques que nosotros tenemos. Por ejemplo, un time of day. Es un bloque que se va a ejecutar cada X tiempo, cada que se cumpla un tiempo. Y así muchos otros bloques. Los function block. Los function blocks son funciones, bloques de función, que ellos me van a guardar estados. Como expliqué al principio, los ton, los CTU, los TOF, TP o alguno de ellos que hay que instanciar como tal el bloque para que él pueda guardar su memoria. Los FC son funciones, son bloques también de función, pero pues que solamente son códigos muy básicos que no van a tener memoria, como por ejemplo un sub o un EQ o un LN, que es un mayor que, menor que, ellos no tienen memoria, simplemente ellos te dan una salida con las entradas y punto. Igual que por ejemplo un ADD o un sub.
Si tú le mandas a la de 5 más 4 te va a botar 9. Y si le quitas esos valores, se quita 9. Así, simple. Y tenemos también los data block. Los data block son bloques de datos, o sea, bloques donde tú puedes guardar variables que tú crees. Y en estos bloques de datos es que nosotros vamos a instanciar nuestros objetos, en este caso de los VTs. Entonces, vamos a instanciar ese bloque. Vamos a crear un bloque, en este caso se llama datablock 1, pero vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a decir, por ejemplo, objetos. Y vamos a crear un objeto. El primer objeto que vamos a crear es, por ejemplo, ya que creamos una de válvulas, vamos a decir que tenemos la válvula 54, tenemos la válvula 55 y tenemos la válvula 56. ¿Son de tipo bool? No, tienen que ser de tipo UDT válvula. Entonces le vamos a cambiar el y lo vamos a poner UDT válvula. Y esto automáticamente lo que hace es que se instancian como tal estos objetos. Voy a tener una instancia de BM54, voy a tener una instancia de BM55 y voy a tener una instancia de BM56. Estas instancias básicamente son para poder trabajar con sus variables internas. Y aquí voy a tener las variables de cada una. Estas son las variables para BM54. Estas son las variables para BM55. Estas son las variables para BM56. Pero estas viven únicamente en mi bloque de datos. No van a vivir en otro lado. Y voy a poder llamarlas, por ejemplo, desde el main, si es que lo necesito, cosa que no vamos a hacer, pero solamente como para ejemplificar. Vamos a crear un bloque, un contacto y vamos a llamarlo. Entonces, por ejemplo, llamamos primero al objeto como tal. El objeto como tal se llama objetos. Entonces llamamos a objetos, punto, llamamos a nuestra válvula. ¿Qué válvula vamos a trabajar? Ah, listo, BM54. ¿Y qué voy a hacer con esa? Ah, ok, va a ser accionamiento, va a ser alarma o va a ser sensor posición. Entonces, sensor posición porque voy a estar aquí en un contacto, ¿cierto? Pero aquí inicialmente no he hecho nada. No he utilizado ningún tipo de, como de asignación para ponerla en una entrada y conectarla a una salida. Entonces, ¿qué debo hacer? Conectar eso a una entrada con una salida para que realmente esto tenga algo de sentido. Y aquí es donde ya vamos a comenzar a aplicar nuestro diagramita. Entonces, lo primero, siempre hay que ser ordenados. Vamos a ser ordenados y vamos a comenzar a ubicar esto. Entonces, vamos a crear un grupo, o sea, una carpeta, y le vamos a llamar, por ejemplo, programación. Vamos a crear otra carpeta y le vamos a llamar asignaciones. Vamos a crear otra carpeta y le vamos a llamar alarmas, porque van a ser nuestras alarmas. ¿Listo? Tenemos programación, asignaciones, alarmas. Ahora, vamos a hacer que esto sea completamente individual. ¿Qué significa? Vamos a crear aquí otro bloque que se va a llamar, por ejemplo, eh, bloques datos. Y este bloques datos, este objeto lo vamos a guardar en bloques datos. En alarmas vamos a crear un nuevo bloque. Este bloque va a ser un bloque principal y vamos a llamar, por ejemplo, eh, alarmas llamado. Y va a ser un program cycle, o sea que todo el tiempo se va a estar ejecutando. Y lo vamos a poner en ladder. Vamos a llamar uno de asignaciones de la misma manera y cada uno va a tener su propio bloque. Asignaciones. Este lo vamos a poner también en ladder. Vamos a hacer otro que sea programación. También vamos a poner uno morado, un programa cycle que se llame programación. ¿Qué hemos hecho? Nada. Solamente hemos creado una carpeta alarmas, una carpeta asignaciones, una carpeta bloques datos y una carpeta programación. Vamos a iniciar con la primera.
que es la de asignaciones. Vamos a asignar entradas a salidas. Para eso, pues lo primero que tengo que tener es el mapeo de mis entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, acá, pues voy a tener mi mapeo de entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, esta se va a llamar, por ejemplo, no sé, BM54 acción, ¿cierto? Que es, por ejemplo, mi acción, que es de tipo booleano y es la I 0.0. No, aquí sería la Q. Entonces la vamos a cambiar por Q porque sería una salida. Vamos a tener estas tres. BM54, 55 y 56. Y ahora sí, vamos con las salidas, vamos con las entradas. BM54, sensor. Vamos a tener tres acá y estos van a ser entradas, entonces las cambiamos ahí y pues decimos que van desde la 0. Listo, hay que recordar que en TIA Portal y en nosotros en algunos software, la representación de las salidas se hace con la letra Q, la representación de las entradas se hace con la letra I y el primer número que nosotros nos encontramos después de esa letra hace referencia al byte en el cual estamos accediendo y el último número después del punto hace referencia al bit que estamos accediendo. Hay que tener en cuenta que los valores de tipo booleano acceden directamente al bit. Si tuviéramos una entrada analógica, por ejemplo, estaremos accediendo a un entero, o sea, a 16 bits. En este caso, pues ya tendríamos entonces nuestros sensores, ¿cierto? Mapeados. Ya sé que eso está conectado físicamente al PLC, está conectado ahí. A la Q, a la I, está conectado ahí. Así que ya sé que está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente en asignaciones voy a asignar mi UDT, lo voy a asignar a mis entradas y salidas. Aquí voy a decir que voy a crear un nuevo bloque. Este bloque lo voy a utilizar como un FC. ¿Por qué? Porque no necesito memoria. Necesito simplemente que él haga una función específica. Pero no lo voy a poner en ladder. Lo voy a poner en SSL. O sea, en texto estructurado. Ya vamos a ver por qué. Listo, lo tenemos en texto estructurado. Ahora vamos a asignar nuestros UDTs directamente a nuestras entradas y salidas. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, las asignaciones acá siempre van a ir de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a hacer una asignación, la asignación se debe hacer de mi texto, de mi elemento, se va a hacer a mi otro elemento. Y se hace de aquí para acá. Siempre va a ser así, de aquí para acá. De cualquier elemento. Este va a ser una entrada y esta va a ser un UDT. Y si vamos a una salida, aquí va a quedar la salida y aquí va a quedar el UDT. Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero, vamos a necesitar aquí nuestras entradas. Vamos a poner la entrada a este lado y la salida a este lado de nuestro UDT. Entonces vamos a acceder a objetos, ¿cierto? Punto. Vamos a acceder, por ejemplo, a BM54, punto. Y vamos a acceder a nuestra entrada, que en este caso nuestra entrada sería sensor posición. Esto da dos puntos igual. ¿A quién? A nuestra salida física, a nuestra entrada física. ¿Qué va a ser? Nuestra entrada física la estamos llamando BM, ¿cierto? 54 sensor, que sería la I 0.0. Y punto y coma. Bien, ¿por qué lo hago en texto estructurado si esto mismo lo podría hacer en la D? Bien, esto es por lo siguiente. Y aquí es donde entra el exquisito Excel. Si yo pongo esto aquí en Excel, yo puedo decirle aquí en datos, texto columnas, delimitados, y que me lo separe, por ejemplo, por un espacio, o que me lo separe, por ejemplo, con puntos, con un punto. Me lo está separando así, ¿cierto? O que me lo separe de una manera diferente.
sea como sea. Pero yo esto, lo que puedo hacer ya es cuando ya lo tenga separado, simplemente aquí en objetos va a ser simplemente objetos y aquí en BM54 va a tener todas las válvulas. Esto lo puedo concatenar con esto. Por ejemplo, esto también le voy a decir que vaya texto en columnas, delimitado y que sea, por ejemplo, por dos puntos. Y yo esto puedo decirle concatenar. Entonces le digo que concatene esto más esto y que al final me dé pues el nombre del sensor que yo tengo. Cuando yo ya hago concatenación y jalo todo esto para abajo, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Le digo, y esto va a ser una I, ay, perdón, y le hago entonces chun punto y así se puede concatenar. Y es que, y y entonces sigo y abro otro punto y abro otro i que concatene con esto y así sucesivamente. Entonces ya voy a tener concatenación de todo el elemento y si yo tengo más válvulas, pues simplemente jalo mi concatenación, ¿cierto? Por ejemplo acá, y ya va a quedar mi elemento construido. Entonces simplemente yo cojo, copio de aquí para acá, copio acá, enter y pum, todo me lo pegó. Y ya tengo todo eso. Y voy a tener un guardado aquí, pues toda la información. Obviamente aquí no está pegado, pero lo podría hacer. Entonces terminemos de hacer objetos, punto, BM55, punto, sensor, ¿cierto? Dos puntos, igual a BM55 sensor, punto y com. Y sigo con el otro. Objetos, Profe, punto, señor. esta estructura, el texto estructurado está basado en C++, ¿no? Porque es igualito, Pues o más o más o menos. menos. Porque pues ahí es como los bloques de función y todo eso. Sí, pues digamos que sí, aunque mm, no, es una mezcla ahí rara. Vale. ¿Listo? Pero bueno, entonces listo, ahí tenemos el BM, entonces sería el BM56. Estas serían mis entradas. ¿Por qué digo que son mis entradas? Porque la asignación va desde esto, que es una entrada física, una I0.0 de mi PLC, a este que es un UDT. Y en el otro pues irían mis salidas. Las salidas irían al revés. Aquí debe ir como tal BIM 54 acción, dos puntos igual, ahora sí objetos, punto, BM54, punto, accionamiento. ¿Qué significa esto? Cuando yo active objetos.bm54.accionamiento, lo active, lo ponga en 1, inmediatamente este uno se va a ir a BM54 acción y va a prender esa salida. Y aquí, cuando BM54 sensor, esa entrada se prenda, se va a ir directamente a activar sensor posición de la BM54. Y cada uno va a tener pues su propia entrada. Y acá pues simplemente, esto sería básicamente como es lo mismo, pues pegar, pegar. Y aquí pues lo único que hago es 5, Y 6. 6 y aquí igual, 5 y 6. Y así puedo tener todas mis variables ya asignadas. ¿Qué me falta? Pues me falta algo muy importante. Y es que si yo a este bloque uno nunca lo llamo, por ejemplo, se llama asignaciones in out. Si yo a este FC nunca lo llamo, pues nunca se va a ejecutar. Así que lo tengo que llamar desde dónde? Desde este bloque.
Así que voy a poner una condición acá, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, initial call, que esta, mire que me dice que es cuando el bloque OB se llama, o sea, cuando este se ejecuta. Y aquí voy a poner mi bloque. ¿Cómo se llama mi bloque? Asignaciones. Y listo. Ya, initial call es cuando este bloque se activa, me va a cerrar esto, así que va a comenzar a funcionar y este bloque se comienza a ejecutar. ¿Y cuál es la ejecución que tiene que hacer? Pues básicamente pasar de aquí para acá y pasar de aquí para acá. Y ya tendría eso funcionando. ¿Listo? ¿Cómo podemos probar esto? Pues entonces hagamos una prueba de si esto realmente funciona. Vamos aquí a decirle que vamos a hacer una simulación. ¿Listo? Para esto nos va a abrir un PLC. Aquí está. Nos comienza a abrir un PLC. Ahorita nos carga el PLC, nos hace toda la demostración, le decimos que sí, que nos podríamos conectar y todo eso. Listo, nos dice que el código no está compilado, entonces tenemos que compilar todo. Nos dice que tenemos un problema aquí en objetos. ¿Por qué tenemos un problema en objetos? Blob object does it access it does not compile. Ah, ok. Tenemos que compilar el bloque de objetos porque no lo hemos compilado. Entonces, compilar. Y ahora sí le podemos dar compilar a todo. Software, realmente aquí lo más importante es el software. El hardware no. Bien, tenemos otro error que nos dice que una bobina está. Ah, bueno, sí, la que hemos puesto, efectivamente. Y ahora sí, compile, software, review. ¿Listo? Estamos listos. Ahora sí, nos vamos. Y de igual manera nos dice que hay un error. Ay, lindo. Ah, bueno, que no tenemos contraseña. Esto toca ponerle contraseña. Es una manera con esto. Entonces, esto se llama prueba 1, 2, 3. Prueba 1, 2, 3. Y me dice que no. 1, 2, 3, 4, 5. Prueba 1, 2, 3, 4, 5. Y me dice que no me la acepta. Oh, password is too long. Ok. 1, 2, 3. Prueba. 1, 2. Prueba. 1, 2. ¿Listo? Vamos a otra vez a compilar. Compilar. Algo reveal. Vamos acá. Aquí tenemos que. Ahí también está. Ay, los roles. Es lo mamerto ahorita de esto. Vamos a crear aquí un rol nuevo que se llame Jessica, que es un rol definido. Le vamos a decir que él va a tener full access. Listo. Aquí vamos a tener a Hot New Car Global. Decir, y se va a llamar prueba 1, 2, 3. Ah, me falta asignarlo a un grupo. Usuarios, roles. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó esto.
La versión 19 sí tiene esto y es que necesita agregar un usuario directamente para que se pueda trabajar. Anonymous. Este no era. Eh, User defined role, user group, roles, runtime. Esto creo que es ese. Que ahora sí, ya le gustó. Listo, ya nos queda poquito. Aquí tenemos que poner la contraseña que hemos puesto, que en este caso se llama prueba 123. Y vamos a cargar el programa. Listo, ninguna acción. Vamos a decirle aquí inicia el módulo. Finish. Vamos a ir aquí a Watch. Vamos a crear esto, una nueva. Y vamos aquí a traer los VTs. VT, perdón. Objetos. Punto. BM54, sensor posición. Y objetos. BM54, accionamiento. ¿Listo? Que son las dos booleanas. Listo, vamos a activar las gafitas para podernos conectar y vamos a ir al PLC. Entonces la instancia del PLC, ¿dónde se encuentra? Acá. Esta es nuestra instancia del PLC en la cual estamos trabajando ahorita. Vamos a ir a nuestra etapa eh, de poder controlar nuestras entradas y salidas. SimTable, aquí está. ¿Listo? Entonces, aquí estamos. Voy a correr esto un poquito para este lado. Y esto lo voy a achicar y esto lo voy a achicar. ¿Listo? Y este de acá lo voy a mandar también para este lado. Bueno, perdón, ¿por qué no lo hace? No, ya. Ah, no lo puedo. No puede ser más pequeño. No puede ser más pequeño este simulador. Lo más pequeño que puede ser es esto. Entonces dejémoslo acá. Entonces voy a acceder a la dirección, ¿listo? La dirección entonces en este caso sería, la primera sería i0.0, que sería una entrada, ¿cierto? Entonces esta pues va a tener un nombre, no lo voy a poner por debajo del nombre, que es de tipo booleano, y le voy a dar en play acá, bueno, tocarle aquí un nombre, eh, Salinas, ¿no? Espérate, ahí qué PL se está tomando aquí entonces, SimTable. Dispo Shipping. Está diciendo que no, no tengo seleccionado el PLC como bindeado. En Scrolling estándar. Y y ahora. Ah, aquí está. Se le ve. Esto. Y ahora sí. Creo que sí es este PLC. Step 7 Instance 1. Sí. Step 7 Instance 1. Perfecto. Entonces le vamos a dar play. Aquí está.
Vamos a ver si yo aquí le presiono, lo voy a cambiar a true. Vamos a ver si aquí cambia. ¿Cuál debe cambiar? El de sensor. ¿Pasó? ¿Cambió? No cambió. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a agregar aquí la address, la i0.0. Mira que dice BM2054 sensor. Vamos aquí a activarla. Y aquí sí se está activando. Efectivamente, aquí está pasando a true, la i0.0, que es la BM54 sensor. Listo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿será que cometí algún error? Vámonos aquí a asignaciones. Aquí en asignaciones vamos a revisar la BM54. BM54 sensor. Dice que se está asignando a BM54 sensor posición. En asignaciones estoy llamando a este bloque. Ah, de pronto este bloque es el que está generando un problema por este initial call. Vamos a revisar. Efectivamente, este initial call no se está ejecutando. Initial call of this OB. Ok, como no se está ejecutando, por eso es que no está funcionando este. Vamos entonces a quitar este. Initial call lo vamos a dejar directo. Listo, vamos a volver a subir el programa. Listo, vamos ahora sí volvernos a conectar. Listo, aquí ya está nuestro PLC funcionando. Listo, vamos a ir otra vez a nuestros wash table. Vamos a darle go online y acá. Listo, ahora vamos a volver y a darle play acá. Aquí es como un simulador de entradas y salidas. Vamos a activarlo. Chun. Perfecto, allá se activó el BM54 sensor. Activo, 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 activo. Ahí está. Listo, ya tenemos eso hecho. Listo, pero ¿para qué nos serviría eso? Realmente esto para qué nos serviría, lo de las alarmas. Entonces, vamos a verlo con la parte de alarmas para terminar esa parte por hoy. Alarmas, vamos a crear un bloque nuevo que se va a llamar alarmas. Va a ser un FB, este sí va a ser un FB. Y vamos a poner, por ejemplo, alarmas, válvulas. ¿Listo? Lo vamos a hacer en ladder. Y vamos a ver algo que se llama, básicamente, instanciación dentro de una instancia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con objetos. BM54, accionamiento. Vamos a esto, lo vamos a cambiar a un PN y a un P o a un N. Recordar, P significa pulso de subida y N significa pulso de bajada. Entonces, pues muy Esos son los fácil. blancos, ¿sí? Flanco de subida y flanco de bajada. Listo. Voy a utilizar aquí una M1 como una memoria para poder guardar este acá porque si no, no me lo deja usar. Vamos aquí a utilizar un ton. ¿Listo? Pero aquí viene, este ton me está pidiendo que cree una instancia. No voy a crear la instancia acá. Miren lo que voy a hacer. Voy a irme hasta aquí, acá en Event Static. Voy a crear, por ejemplo, temporizador y va a ser de tipo time. De tipo ton, perdón. Este temporizador va a ser de tipo ton. Y aquí le voy a poner temporizador. Y él automáticamente me va a instanciar este temporizador dentro de este bloque FB. Así que este temporizador de tipo ton va a quedar instanciado aquí adentro. Y solamente se va a instanciar cuando yo cree la instancia de este alarmas válvulas. Básicamente, creo un bloque por dentro que no se instancia dentro de un bloque dentro de otro bloque. Cuando ese bloque principal se instancie, se va a instanciar el bloque hijo. En este caso, el bloque principal, ¿quién es? Alarmas válvulas. El bloque hijo, ¿quién sería? Temporizador.
Recuerden que los FB básicamente es lo mismo. Un function block es lo mismo que un ton. Un ton también es un function block. Y aquí le voy a poner el siguiente, que sería objetos, BM54, tiempo alarma. Y aquí a la salida le voy a poner la alarma y el cambio de estado. Por ejemplo, aquí le voy a poner objetos, BM54, alarma, ¿cierto? Y además le vamos a poner un move, en el cual va a poner un 2 y lo va a poner en objetos, BM54, estado. ¿Qué va a hacer esto? Cuando él reciba un pulso y este pulso se active, ¿cierto? Va a comenzar a contar este. Pero esto está mal, perdón. Espérenme, bajo por este lado, que aquí está mal. Este no es un pulse. Voy a utilizar aquí otra memoria, una M2. Esto va a ir para acá abajo. Perdón que aquí cometí un error. Aquí voy a hacer un set y aquí voy a utilizar el M2. Ah, perdón. Esto es de tipo bool. Ahora sí, el M2. Y acá mismo en esta línea voy a poner esto, voy a poner esto, voy a poner esto, y aquí voy a poner objetos, punto BM54, sensor posición. Y voy a poner aquí un reset. ¿De quién? De un M2. Esto va a ser un P, esto va a ser un P, y voy a necesitar aquí pues un M3 para el otro. Esto va a ser un M1, esto va a ser un M3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miremos qué es lo que está haciendo esto. Y este va a ser el M2. ¿Por qué no me lo deja poner? Qué raro. Listo. ¿Qué va a pasar? Cuando accionamiento se vuelva de 0 a 1, obviamente también sirve de 1 a 0, pero solamente hagámoslo por ahora con el positivo. Cuando lo mando de 0 a 1, él va a enviarme una señal y me va a setear esta variable. Esta variable M2, si va a estar seteada, va a comenzar a contar este temporizador. Y cuando este temporizador cuente, move, que es 2, se va a trasladar al objeto .bm54 estado y bm54 alarma se iría a poner, por ejemplo, en set, ¿cierto? Obviamente por acá me tocaría agregar un reset de algún modo, pero por el momento dejémoslo así. ¿Y qué va a pasar? Claro, cuando el CCTE va a quedar este alarma en 1 y el objeto .estado va a quedar en 2. Inicialmente de 0, que está apagado, ¿cierto? Y esto ya básicamente es una alarma. Pero hay que tener en cuenta que esta alarma no está instanciada, está sin instancia. Así que necesito instanciarla. Para poder instanciar esta alarma, tengo que irme aquí a alarmas llamado, llamar este bloque y decirle que vamos a llamar a alarmas llamado. Y ahora sí, le voy a decir que cree una instancia. Listo, creo una instancia que se llama alarmas válvulas DB. Y miren qué es lo que hay dentro de alarmas válvulas DB. Miren que está mi M1, está mi M2, mi M3 y está mi temporizador. Si yo creo aquí otro alarmas válvulas, pero ahora lo creo, obviamente, pues acá esto solamente está sirviendo para BM54, pero esto lo puedo utilizar para diferentes tipos de válvulas que lo vamos a ver después, de cómo se crea uno que sea para todos los objetos. Por el momento dejémoslo así. Y probemos a ver si esa alarma funciona. Bien, vamos entonces a ir acá a nuestro wash. Vamos a poner el UDT, objetos, BM54, alarma para poder ver, y el objetos, BM54, estado. ¿Listo?
Bien, perfecto. Vamos a cargar nuestro programa. Nuevamente. Download to device, software all. Vamos a cargar todo. Vamos a decir que pare todo, que carguemos y que ahorita vuelva a iniciar. ¿Listo? Vamos a ponernos en modo online. ¿Y qué va a pasar? Yo voy aquí a activar, aquí mismo, miren, acá. Yo tengo esto, ¿cierto? Esta es mi entrada. Voy a ponerle en play. Y aquí voy a poner la salida para poderla activar. Vamos a ver si puedo. Q0.0, ¿cierto? Aquí está. Que miren que me dice que es BM54 acción. En esta no me puso el nombre, no sé por qué. Va a eliminar esta y vamos a volverla a poner. En la I0.0. Ahora sí, miren que me puso el BM54 sensor, el BM54 acción. Listo, vamos a darle play. Entonces miren que yo aquí voy a activar BM54 acción. ¿Listo? Vamos a activarlo. ¡Pum! ¿Pasó algo? No, no pasó nada. ¿Por qué? Aquí hay algo a tener muy en cuenta y es importantísimo, y es que el que tiene que setear a Q0.0 va a ser objetos.bm54 accionamiento. No la puedo accionar directamente. ¿Listo? Dame un segundito. Deme un segundo. Ya voy. Ah, Te pregunté en varios y más baratos 460. El mismo que me está acá. Los demás 520 y 580. Aunque hay esta opción de un camión de 2 metros por 2 de. pues igual, Pero cabría. pero pues no se ve un solo día, se ven varios. No, dice que no son. Ahora 390. Pero entonces no cambia. Entonces mejor el que me está acá. 460. ¿Y tú tienes plata? Pero yo la cosa está. Cielo, pero entonces cambiamos para el miércoles. ¿Sí? Mm, Bueno, la comisión no empezó a trabajar. Porque el martes me toca ir a Ricos. Pero sí tiene un El miércoles. miércoles, sí. Listo. La, sí. Bueno, sigamos. Entonces, yo no puedo activar desde acá la salida, porque la salida está siendo activada directamente desde asignaciones, desde acá. Y la salida la está activando esto. Y esta es la salida. Entonces, obviamente no la voy a poder activar. Listo. ¿Cómo entonces activamos? Pues tenemos que activar esta como tal. ¿Listo? ¿De dónde lo vamos a activar? Pues de aquí, desde acá. Entonces vamos a poner objetos, ¿cierto? Esa ya la tengo acá, ¿no? Accionamiento. Esta, desde aquí la tengo que activar. Entonces le voy a poner aquí un 1. ¿Listo? Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Listo? Inicialmente voy a darle aquí para simular que efectivamente la válvula se está accionando. ¿Listo? Entonces voy aquí a grabar el valor, grabo el valor y voy a darle acá. ¿Listo? Ahí se pudieron dar cuenta que el sensor y sensor P se accionaron. La alarma no está y este sigue siendo 0. Voy a volverle a cambiar aquí a 0, nuevamente a 1 y voy a volver a cargar el valor, chun, y voy a volver a simular que llegó la válvula. ¿Listo? Que bueno, quedaría así. ¿Listo? Ahora hagámoslo sin que la válvula llegue. Y miramos si la alarma se salta. 0 y 1. Recuerden que hay 5 segundos. Esto se debe poner en 1 y esto se debe poner en 2. Perfecto. ¿Sí ven? Ahí quedó true y aquí quedó el 2. Y ya tenemos nuestras alarmas creadas. En este caso es una alarma para esa válvula, pero podemos crear todas las alarmas que nosotros queramos para todas las válvulas que nosotros queramos. En este momento hemos
simplemente trabajado, digámoslo así, con lo que es alarmas, que falta un poquito, asignaciones, ya hicimos las asignaciones, ¿cierto? Nos tocaría pues ya trabajar con la parte de programación y con otras de alarmas. Obviamente alarmas de otro tipo y cuadrar bien esas alarmas para que nos funcionen en cualquier estado. Esto por el momento vamos a dejar hasta acá para, para visualizarlo de esta manera. Espero que la idea se haya entendido de cómo se requiere de trabajar ya con proyectos grandes en una división primero de los UDTs y poder hacer las conexiones de entradas y salidas y que estos UDTs con esas acciones, con esa entrada, con esa salida, pues me permita ser mucho más ágil en cuanto al acceso directo de los elementos, ya que voy a tener muy claro cómo se va a llamar cada uno y voy a tener en un elemento, voy a tener todas las características, bloques de datos acá. En un elemento voy a tener todas las características que afectan únicamente a ese elemento, haciendo una separación muy buena de cada uno de estos elementos. Y si necesito acceder a alguno de estos, pues simplemente creo, accedo a ese nombre. Y si necesito actualizar algo o necesito crear una variable nueva, pues simplemente voy al UDT, voy acá, creo una variable nueva que, por ejemplo, no sé, se va a llamar valorizar, es un ejemplo, que va a ser de tipo booleano, ¿cierto? Listo, actualicé mi UDT porque tocaba actualizarlo por algún motivo. Claro, ¿qué va a pasar? Que en, aquí en objetos, pues estos objetos ya no van a cumplir. Lo único que tengo que decirle es actualice la interfaz y listo, ya quedó actualizada para todos los elementos que conservan ese mismo UDT. Y no tengo que ponerme a crear, si son 20 válvulas y esas 20 válvulas le tengo que agregar una variable de más, tengo que agregar 20 manualmente. No, simplemente ajusto el UDT con la variable de más que hay que poner, cambio y chan, ya quedaron todas actualizadas. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta acá. No sé si tengan preguntas. ¿Aló? No, yo ahorita no tengo preguntas, si me quedó claro. Listo, Juan José. Creo que ya va de camino a almorzar, a comer. Pues sí, ya llegó mi mamá, pero pues yo estoy viendo, voy a ver la clase por el celular. Ah, listo. Bueno, igual, ya hasta acá. Vamos a dejar. Ah, listo, perfecto. Igualmente, sí, pues con lo que vi allá en la universidad, pues sí es muy parecido todo, solo que es diferente concepto, porque acá ya Exactamente. está el PLC. Sí, sí, PLC con programación Python o Java o C Sharp, pues difiere un poquito. Pero pues el concepto básicamente es el mismo. Sí, sí, el concepto es todo lo mismo, pues es parecido. No, sí es lo mismo a la final. Sí, al final es lo mismo. Pero esto para esto, pues, ayuda bastante. ¿Listo? Sí, claro, sí, señor. Vale. Entonces, estamos hablando y para ti, pues, tendría el primer trabajito. Listo. Pues ¿Vale? sí me toca practicar eso, pero pues sí viene siendo lo mismo. Igual yo practiqué todo esto en Visual con C++. Sí, todo lo que es programación orientada a objetos. Ujú. Sí, pero pues digamos que en TIA es un poquito diferente. Sí, claro, sí está viendo. Una pregunta acá, ¿el polimorfismo también lo usamos? No. No, no, nada de eso. Ah, bueno. Todos esos conceptos acá no aplican. Vale, vale. Pero por O lo sea, menos, si entiendes la parte de los UDTs, que es básicamente la creación de la clase y la sí, instanciación dentro de los bloques de datos, ya con eso es más que suficiente. listo. Esto Igualmente. hablando de proyectos grandes, ¿no? O sea, esto lo estamos Sí, hablando de proyectos grandes y no es una estación de 8 salidas, 8 entradas. por ahí 30, 40. Sí, son grandes. ¿Listo? Bueno, Sí. ¿Va a entonces, practicar igualmente eso? Pues dime. estamos hablando. Va a practicar todo esto. Ahorita, Listo, listo. pues, con Factory. Vale, entonces estamos hablando. Listo, sí. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar?
Yo les aviso. Listo, de una. Bueno, Igualmente queda guardada la grabación, ¿sí? sí, sí, justo.